tiene 2 carreras y gana una miseria, igual que ganan ellos, pero no lo quieren reconocer. Trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11, 9 de la noche. Gana una miseria. Y esto nos espera a todos los mexicanos. Hay que ver el nuevo orden económico, véanlo ustedes, no me crean lo que yo hablo, no crean lo que yo diga, escuchen a Noroña lo que él dice. Si el petróleo fuera para los mexicanos, nos darían desde 125,000 hasta, si todo el petróleo se industrializara en México, 450,000 pesos anuales por mexicano, anuales, que no nos los dieran, que funcionara para programas de abastecimiento social, para crear empleos, que la gente viviera bien. Todos los que están aquí, todos los ganaderos, no son gente que viven en las lomas, que viven allá en Interlomas o en lugares así. No, ellos son iguales que nosotros, pero no lo quieren reconocer porque les pagan una miseria y por esa miseria son capaces de matar a su propio pueblo, sin saber que al matarnos a nosotros también están matando el futuro de sus hijos, el futuro de su familia. Ellos, igual que yo, pronto van a ser viejos y que nuestros hijos no nos van a poder sacar adelante porque no va a haber un salario bueno, no va a haber comida. Están vendiendo el maíz, maíz ya va a tener un sello. Con este movimiento, ¿qué iniciativa están dándole para el país? ¿Qué mensaje le manda a la ciudad para que cooperen con ustedes con este movimiento que están realizando ustedes mismos? Te van a reprimir por hablar con la verdad. Porfa, güey. ¿Qué es lo que proponemos? Sí. Mire, ¿A dónde quieren llegar con este movimiento? O sea, ahorita lo que sea, yo vengo a apoyar, yo no pertenezco a ningún movimiento, yo vengo a apoyar por los presos políticos. Yo estuve aquí y vi cómo golpearon a los muchachos. Vi cómo un muchacho como entre 10 granaderos se lo agarraron a garrotazos. Sí, pero también dentro de lo cual se vio muchos destrozos y la verdad para los estudiantes no es bueno porque es un ejemplo que nos deben de dar para los infantes, para los hijos pequeños, para otras culturas. La mayoría son gente metida. Eso se vio en la tele y eso se vio mucho a nivel nacional e internacional. Hay muchas pruebas de esto que la señora está diciendo, que precisamente fueron mismos policías de ellos, fueron mismos soldados los que precisamente los golpearon a ellos mismos. Mira, el cuerpo ellos aventaban piedras. Creo que los oficiales están cumpliendo con su trabajo. Una orden viene de arriba. Pero una cuestión es el trabajo policial de acuerdo a la orden y otra cosa es que sean golpeadores ellos, sean golpeadores que se deshumanicen por una orden. Creo que en la tele se ve que hubo tanto de los dos lados hubo personas afectadas, fueron personas afectadas. La cuestión es que no hay que creer lo que dice la televisión. Mire, yo soy madre de familia, tengo 2 hijos que ahorita son adultos, pero en algún momento fueron adolescentes. Y pregunte, hable usted con un psicólogo, hable usted con un neurólogo, con un psiquiatra, y va a ver que el que reta a un joven, uno como mayor, ya entiende otras cosas, ya razona de otra manera, pero cuando se reta a un adolescente, el adolescente responde a ese reto. Cuando nosotros veníamos saliendo, tengo fotos, cuando veníamos saliendo de Tlatelolco, ¿sabe qué? Nos estaban apuntando con armas sin haber hecho nada, absolutamente nada, y se lo puedo probar porque mi esposo anda por ahí y trae las fotos, se lo puedo probar. Nos tenían así apuntando, ese es un reto para la juventud. Se vio también eso, se alcanzó a ver a nivel internacional o a nivel académico. Había un grupo aquí sobre antes de entrar a Reforma, había un grupo de jóvenes, de niños, que a mí me daban mucha tristeza, del CCH, que tenían mucho miedo y que ya se querían ir y les decían sus compañeros, no, porque si se salen los van a agarrar más, vénganse, únanse y vámonos. Y siguieron. No es verdad que todos los que hicieron todos esos desmadres fueron los jóvenes, sí debió haber habido algunos, no se lo niego, porque nos están retando, pero no fueron la mayoría. Y aún así, ¿qué es lo que tomaron? Donde estaban los desmadres, pero éramos miles éramos los que veníamos marchando y que no había ningún desorden. Y todo eso, ¿por qué no lo tomaron? ¿Por qué nada más tomaron donde había desorden? ¿Por qué no tomaron las dos partes? ¿Sí? Creo que aquí en México estamos en un país de libre expresión, donde podemos expresar
expresamos, lo que sentimos, y creo que el pueblo lo está sintiendo y sienten el apoyo del pueblo, porque no están solos, creo que no están solos. Hay organizaciones que atrás de ustedes nos están apoyando y son organizaciones internacionales que están viendo también, las cuales estamos viendo la manera en la cual podemos ayudarles, poderlos apoyar, así como nos han apoyado en otras cosas. También Noroña nos dice que no tenemos que tomar armas, que no tenemos que tomar nada, pero sí tenemos que ser la mayoría la que deje de trabajar para ese gobierno que nos está explotando. Creo que la fuerza es la unión, ¿no? Y creo que entre más unidos estemos, creo que vamos a tener la oportunidad de salir y a obtener lo que queremos, ¿no? Échele ganas y que todo sea pacíficamente, que todo esto sea pacíficamente y no haya ningún altercado ni herido ni nada. Esta movilización es pacífica hasta donde ellos lo permitan, porque ellos son siempre los que llegan con la violencia, con sus toletes, con sus escudos y siempre con la intimidación de frente. La movilización es completamente pacífica. Venimos estudiantes, vienen amas de casa y vienen trabajadores y hasta niños vienen. Por eso no somos violentos, no viene ni un solo encapuchado viene para que no argumenten que son los encapuchados los que generan la violencia. Ellos son los que generan la violencia, no nosotros. Yo traigo la verdad, si ellos me dan un golpe, aquí me acaban, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras nos van a acabar. De todas maneras nos van a acabar. De todas maneras nos están explotando. Trabaja uno como burro, porque yo trabajo como burro. ¿Sí? Yo tengo que apoyar a mis hijos. Cuando son universitarios, son profesionistas. Hay que seguir luchando y hay que luchar por lo que queremos, porque estamos en un país libre, soberano, donde el país y la Constitución ha dicho que podemos luchar por lo que queremos. La fuerza política, la fuerza judicial no nos va a impedir a que podamos lograr lo que queremos. Para todos los de la población tiene el 80% del dinero y el 80% de la población tenemos el 20% del dinero y nos los jaloneamos uno a otros. ¿Por qué? Porque no nos alcanza, a ellos tampoco nos alcanza. Vamos a tener la confianza y la fe de que esto salga bien y que salgan los precios que quieran que salgan para que todo se solucione y seamos un país libre y soberano. ¿Usted de dónde es, perdón? Yo vengo de Phoenix, Arizona, vengo de una televisora especial. Ay, ojalá y vean todo, cómo nos hacen, vean cómo nos tienen. Si fuéramos los Zetas, si fuéramos los de las familias, ellos no estarían aquí. Aunque les dieran la orden. No estuvieran, porque yo vengo de Córdoba, donde hay Zeta y los marinos y los federales. Saldrían de morrales, estarían escondidos. Aunque les dieran la orden, no estarían aquí. Pero como somos pueblo, como no tenemos armas, como lo único que tenemos es nuestra boca y nuestro pensamiento. Hay que tener corazón. Nos tratan de esta manera. Más que nada creo que hay que tener corazón y ganas de hacer las cosas bien. Yo estoy aquí por los jóvenes. Suerte, señor, y que logren lo que quieren. Gracias.